¿Cuál será la próxima gran crisis? Esa era una de las preguntas más frecuentes por todos. Cada uno de nosotros tiene su manera de mostrar su preocupación. Los medios de comunicación son los primeros. Noticia tras noticia, televisión, internet, radio, etc. Se observaban imágenes de gente muriendo, bosques siendo destruidos y numerosas enfermedades, acompañadas de descripciones derrotistas y sin esperanza, preocupantes para las personas que entendían las consecuencias y causas de estos problemas. Pero para la población en general, nada cambiaba. El cielo seguía siendo azul y el sol salía, por lo que la opinión pública fue que solo eran exageraciones, o que el peligro era lejano, al punto de simplemente ignorar las noticias. Pero lamentablemente los cambios se hicieron presentes más rápido de lo que me gustaría admitir. Estos cambios se dieron en el clima de la región. Fuertes calores o fríos constantes era la más frecuente. Así, surgieron los golpes de calor, casos de hipotermia al igual que gripes. Estos comenzaron a llenar los hospitales, pero no fue gran noticia para los medios de comunicación. Solo advirtieron a la población que estos casos iban en aumento, que tomaran medidas y evitaran ir a los hospitales. Pero esto último no alteró a nadie. La gente se mantuvo más preocupada por los pendientes de su día siguiente. Esto continuó así durante 2 años, de dadas las primeras noticias. Comenzaron las protestas de los médicos en ciertas regiones del país. Suplicaban por mejores condiciones de trabajo y mayores recursos. El gobierno y la gente ignoraron la situación durante un tiempo. Otros simplemente intentaban ayudar, pero el resultado fue el mismo. El desabasto fue en aumento rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que las pequeñas clínicas de salud comenzaran a ser abandonadas. Ya no había cómo ayudar. Los médicos se fueron buscando mejores oportunidades de trabajo, obligando a la gente a trasladarse lejos de sus casas para recibir atención médica. Los que podían, iban. Los que no, recurrían al conocimiento tradicional y a rezar. Eso era lo mejor. Pasados 5 años más, las clínicas más grandes empezaban a sufrir el mismo destino. La falta de recursos, material de trabajo y personal. Nuevamente las protestas surgieron. Un rayo de esperanza surge por parte del gobierno. Se lanzan las campañas de salud a lo largo de toda la nación con tal de tratar de salvar vidas de un destino que ya parecía escrito. Pero todo salió mal. En las regiones alejadas de cualquier sistema de seguridad, gente sin escrúpulos robaban los medicamentos, al igual que habían tomado la libertad de los jóvenes médicos, que por vocación y deseo de ayudar eran enviados a estos poblados. Unos eran reclutados en las bandas, otros nunca supimos su final. Ahí fue cuando la preocupación de todos aumentó. No sabíamos si el gobierno iba a hacerle frente al problema y de qué manera, o si todo el esfuerzo iba a ser recompensado o no. Solo el tiempo daría la respuesta a nuestras plegarias. El gobierno rápidamente lanzó un comunicado informando la necesidad por más recursos económicos que recayó en las manos de los trabajadores, reflejado en un aumento de impuestos para medidas de seguridad y apoyo a las campañas de salud. Pero, a su vez, lo que no teníamos era tiempo, y el poco que teníamos lo estábamos desaprovechando. Mientras el gobierno intentaba actuar, otros problemas surgieron. Los jóvenes comenzaron a despreciar la carrera de medicina. Ya no era una buena opción para vivir. Los que estudiaban abandonaban cuando se les notificaba que sus prácticas serían lejos. Tenían miedo de que ese era su último destino. Los grandes hospitales ya no se daban abasto con el personal. Solo quedaban los médicos y enfermeras más viejos, sumado a los pocos jóvenes que optaban por quedarse. Ya no entraban caras nuevas a apoyarlos. Los casos de accidentes laborales también aumentaron, producto de que ya se necesitaba más trabajos para poder solventar los impuestos y la vida diaria. El sistema de salud estaba al borde del colapso, al igual que la paciencia de las comunidades. Las muertes comenzaron a surgir, principalmente en poblados lejos de las ciudades y en personas sin hogar.
El gobierno se mantuvo en silencio, pero ya todos sabíamos que lo inevitable había llegado. El gobierno estaba siendo superado por la crisis. Las medidas desesperadas tardaron un año en ser implementadas. La primera fue que se reclutaran numerosos médicos de otros países para cubrir la demanda, pero fue insuficiente, debido a que los demás países enfrentaban el mismo problema en diferente medida. La segunda fue que los navegadores de Internet se encargaran de diagnosticar enfermedades más básicas, pero con el pasar del tiempo, esto se volvió una sentencia de muerte, porque comenzaron a ser requeridos para el diagnóstico de cáncer y otras enfermedades mucho más severas. A partir de que la salud quedó en manos de lo que antes solo era nuestro entretenimiento, se hizo insostenible para la población en general el acceso a la salud. Quedaban pocos hospitales en pie. La población optó por olvidarse de ellos y extremar las precauciones para no enfermar, pero los problemas no paraban de surgir. Alimentos y servicios se hicieron más costosos. Por ende, con una salud deteriorada, la población se volvió más agresiva. Las calles se llenaron de violencia, predominaron los asaltos en búsqueda de comida o de medicamentos. En cuanto a la población rica, pasaron solo unos años en tranquilidad, hasta que sus cuerpos empezaron a fallar, producto de los excesos y sus vidas antes de la crisis. Ahora, he hecho este ejercicio simplemente para tratar de preservar un poco mis memorias. Me doy cuenta que nunca fuimos conscientes de que los médicos podían dejar de existir. Veíamos esa área de la educación como una mina de oro y simplemente la agotamos, dejándonos hundidos en el barro. Ahora solo queda no- Ahora solo nos queda sucumbir a las fallas de nuestros cuerpos, mientras recordamos los mejores tiempos y soñamos con lo que pudo haber sido.